Bien, pues hola a todos. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a la dirección y a la secretaría académica de este evento, Ramón Llorens, Mónica, José Rovira, Sebastián, Ignacio, Francisco, por su esfuerzo y trabajo, como siempre menciono, en la organización y el desarrollo de este seminario que, como bien ha dicho también la profesora Núñez Delgado, está más que consolidado. Darles también la gracia por su cariñosa invitación al equipo de Alicante. Y para nosotros, como sabéis, siempre será un placer trabajar con este equipo de Alicante y acompañar también a nuestro maestro José Manuel, que como bien has dicho, José impartirá la conferencia de clausura. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos y os damos la bienvenida a esta intervención que ha sido realizada por Carmen Pérez, Kevin Baldrich y por mí, Juana Celia Domínguez Oller. Bien, comenzamos. Esta exposición la hemos estructurado en 3 grandes bloques: introducción, desarrollo con la propuesta de canon de LIS que hemos realizado y con un apartado de conclusiones. Bien, para comenzar con la introducción diré que el objetivo de esta comunicación pretende mostrar una propuesta de canon de literatura infantil y juvenil vinculado a los mitos y leyendas de México, como su nombre indica. La literatura infantil y juvenil hispanoamericana desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad lectora y la formación de los docentes mediadores para la transmisión de valores culturales y sociales a través de la literatura. La identidad lectora de un docente mediador se construye a través de sus experiencias lectoras, de sus elecciones literarias y de su relación con los textos. Al familiarizarse con otras obras de LIS hispanoamericanas, los docentes no solo enriquecen su propio repertorio literario, sino que también modelan actitudes hacia la lectura en sus estudiantes. En este sentido, la mediación lectora implica un proceso activo donde el docente guía a los estudiantes en su acercamiento a los textos. A través de la literatura, los docentes pueden facilitar el diálogo intercultural. Como sabemos, las obras de literatura infantil y juvenil ofrecen múltiples perspectivas sobre la realidad latinoamericana, lo que puede enriquecer las discusiones en el aula y promover el respeto por la diversidad. Fomentar también la creatividad y la imaginación. La narrativa creativa y los estilos diversos de literatura estimulan la imaginación de los estudiantes y de este modo los ayudan a explorar nuevas ideas y formas de expresión. Y por último, también a incentivar la empatía y la reflexión social. Los temas tratados en literatura infantil y juvenil invitan a los estudiantes a reflexionar sobre su entorno, promoviendo una mayor comprensión de su realidad social. Bien, al amparo del marco legislativo de las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, en pantalla pueden observar que las competencias y saberes básicos de estas etapas abordan el tratamiento de la literatura infantil y juvenil dedicada a la diversidad étnico-cultural y a su vinculación con las manifestaciones artísticas y culturales. De ahí su importancia en su tratamiento didáctico. Bien, a continuación se muestran en pantalla también algunas de las editoriales punteras vinculadas a la promoción y al fomento de la lectura en el ámbito hispanoamericano. Cada una posee su propio enfoque y estilo y contribuye a la diversidad y la calidad literaria vinculada a los niños y jóvenes. Estas editoriales son reconocidas por su compromiso con el desarrollo cultural, educativo y social de las nuevas generaciones y su influencia en la literatura ilustrada. Publican obras que reflejan las diversas realidades, tradiciones y culturas de los países hispanoamericanos, lo que permite a los jóvenes identificarse con la historia y personajes y fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Estas editoriales ofrecen una amplia gama de títulos que facilitan el acceso a la literatura y a recursos que pueden ser utilizados en entornos educativos y familiares. Asimismo, a través de historias que abordan temas sociales, éticos y emocionales, se fomenta la reflexión y el pensamiento crítico entre los jóvenes lectores. Además, y por último de esta diapositiva, realizan una selección muy cuidada de sus autores e ilustradores para ofrecer contenido de calidad literaria que permita enriquecer la formación cultural de los jóvenes. Incluso dan espacio también a autores emergentes y educadores, lo que permite, por un lado,
la inclusión de nuevas perspectivas y estilos narrativos que enriquezcan ese panorama literario y, por otro lado, el desarrollo de materiales que se alineen con los programas escolares. Bien, como se ha mencionado, en el desarrollo de esta exposición se mostrará un canon de literatura infantil y juvenil hispanoamericana. En este caso, presentamos en primer lugar Pequeñas historias de grandes mitos mexicanos, que es una obra de la colección de mitos del mundo, contados por Cecilia Blanco, adaptada al público infantil, con ilustraciones realizadas por Roberto Cubillas. Narra la historia de dioses, humanos y monstruos que se entrecruzan en pequeñas historias de grandes mitos mexicanos, que pueden ser mitos mexicanos, griegos, egipcios, japoneses, vikingos, para traerla a la actualidad. Y ese desafío de traer a la actualidad no solo consiste en la adecuación de los textos e ilustraciones según ese amplio rango de posibles destinatarios, sino que también el desafío está en acercar a los niños y niñas a la mitología. Además, esta obra incluye una infografía del árbol genealógico de los dioses, que es una manera muy apropiada para ayudar a los niños a comprender las complejas relaciones entre los personajes. Incluso también incluye un mapa de México, que muchos de las obras que vamos a presentar a continuación incluyen ese mapa de México para identificar la ubicación y las relaciones de los personajes. Bien, seguimos con el siguiente. Aquí. Otra obra, Cerro de Arqueros, cuenta la historia de los mixes, herederos de los olmecas, que tuvieron que emigrar del campo de la Ciudad de México en busca de una mejor vida. Un día de trabajo, cuenta la historia que dos hermanos mixes, a la hora de la comida, narraron la leyenda de la gente nube. La historia cuenta cómo se crearon algunos animales y el mito del origen del fuego. Esta obra se acompaña de ilustraciones muy llamativas, repletas de símbolos que evocan esa época lejana de la leyenda mixe de Osaka. También contiene glifos que se pueden descubrir en las ilustraciones y es una edición bilingüe con castellano mixto, que también incluye ese mapa de México que mencionaba. La siguiente obra habla de la Guelaguetza, perdón. Es la fiesta popular más representativa del estado de Osaka, que celebra cada año durante el verano. Este relato fantástico nos cuenta cómo Corazón de Cielo creó a Cuatro Lluvia, una niña, y a su hermano gemelo, un colibrí que llamó Pájaro Mosquito, para que vinieran a la tierra a unir a todos los pueblos y después celebrar la fiesta de la hermandad. Se acompaña también esta obra de ilustraciones de rico colorido, repletas de la simbología propia y en armonía con la historia. Contiene, como aspecto destacable, un ideograma que se puede descubrir en las ilustraciones y vocabulario chatino. Se trata de una edición bilingüe castellano-chatino. El idioma chatino, como saben ustedes, es la familia de las lenguas indígenas, se habla en el sur del estado mexicano de Osaka y forma parte de ese grupo de lenguas zapotecanas en la rama oriental de la familia lingüística otomangue. Incluye también esta obra un mapa de México. Bien, con la siguiente obra, Gitza. Gitza es una historia que contaban los abuelos de Chipaca de Castro, un pequeño pueblo del istmo de Tehuantepec, en México. Gitza era un hermano más pequeño de una familia de campesinos que amaban su trabajo y la tierra. Le encantaba contemplar la naturaleza y todas las cosas sencillas le parecían simplemente maravillosas. Cuando sus padres fueron mayores, decidieron que su hijo mayor repartiera la herencia y a Gitza solo le dieron una vaca enferma y delgada. Entonces, de ahí el mito que se extrae de esta obra. Las expresivas ilustraciones también son muy llamativas y completan esta bella historia, se complementa perfectamente. Y esta edición es también bilingüe y está editada en castellano y en inglés, con la inclusión también del mapa mexicano. Bien, en esta publicación que os presentamos en esta diapositiva es una recopilación de mitos y leyendas de todo el mundo con reconocibles historias clásicas de China, Japón, México, que es el tema que nos adentra en esta exposición, África e incluso el pueblo cherokee.
que enriquecen esta antología de más de 300 páginas. También contiene un epílogo que reúne un valioso material histórico con detallada información acerca de autores y artistas que han ayudado a convertir esos mitos y leyendas publicados originariamente a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX como parte fundamental de nuestra tradición cultural. De ahí la importancia de que se pueda tratar en los centros educativos. Bien, continuando, ahora nos vamos a una obra ambientada en el siglo XVI con Malinalli, que es hija de un jefe de clan de centroamericano, el actual estado de Veracruz. Poco después de la muerte de su padre, cuenta la historia, es vendida a otro clan para trabajar. Y un día, enormes barcos aparecen en el horizonte, comandados por el conquistador Hernán Cortés, obsesionado con la búsqueda de oro. El conquistador descubre a Malinalli y su don por los idiomas. Por lo tanto, decide que sea su intérprete y uno de los elementos clave en las esperanzas de su conquista de México. Será también quien tendrá el coraje de decir una palabra prohibida en las mujeres de su tiempo: no. Más allá de la leyenda que cuenta de la conquista de México, esta historia es la de la Malinche, que es viva, joven, inexperta, muchas veces también superada por los acontecimientos que está viviendo en su realidad, pero también sobre todo humana. Bien, continuamos aquí. Los días de Yucatán. Los días de Yucatán, de Sagrario Pinto, versa sobre Martín, que viaja a México con sus padres para resolver un misterio sobre el antiguo códice maya. Allí hace nuevos amigos y descubre la riqueza de la cultura mexicana, su gastronomía, los templos de Chichén Itzá y sus dioses, la belleza, los tesoros de la isla Mujeres, etc., así como la misteriosa historia del pirata vasco Fermín Mundaca. Se trata de una historia divertida, donde valores como la igualdad entre géneros cobran también un papel relevante. Aquí, en Leyendas Mexicanas, escrita por María Rosa Solsona, cuenta, que esta también me parece una obra muy interesante por su estructura, que en una primera parte se estructura en las leyendas. 3 minutos. Vale, muy rápido voy. Se cuentan las leyendas prehispánicas de los aztecas, que nos permiten saber pues, cómo vivían, cómo pensaban, cuentos como el llanto de la diosa, el nacimiento de los cerdos, etc. Y por otra parte, las leyendas coloniales, que son nacidas tras la llegada de los españoles. Muestran pues, el cambio de ideas, de costumbres, etc. Y destaca también como el brujo y la vaca, el fantasma de la monja, etc. Vale, hoy... esta obra cuenta también, voy muy rápido, cómo al principio de los tiempos pues los animales tenían voz y los hombres vivían en armonía con la naturaleza, y esta obra recoge mitos y leyendas mexicanos que han llegado a nuestros días a través de muchas generaciones para explicar esa visión ancestral de la creación. Bien, y por último, esta sería la obra de Las Flores Blancas, que esta publicación nos da a conocer las culturas y pueblos de México, sus cuentos y sus leyendas. Y también es relevante porque algunos son antes de la colonización y en los posteriores ya aparecen las huellas, ese cruce con las culturas, la religión, etc. Y por último, esta obra nos expone un conjunto de 6 leyendas de tradición oral mexicana que transportarán al niño pues, a ese mundo mágico y espectacular de los pueblos de México y sus mitos y leyendas. Y ya en la diapositiva de conclusiones, pues finalmente concluimos que el canon de la literatura infantil y juvenil favorece la construcción de la identidad lectora de los docentes mediadores. Al explorar y valorar esta obra, los educadores, como hemos mencionado anteriormente, no solo enriquecen su propio bagaje literario, sino que también generan un impacto duradero en la formación de lectores críticos y comprometidos. La literatura no solo se convierte en un recurso educativo, sino que también es un puente hacia la comprensión de la identidad cultural y social de los estudiantes, formando así un legado literario que perdure en el tiempo. A pesar de la riqueza de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana, existen también desafíos asociados en su integración en los programas de aula. Con esta propuesta de canon se pretende fomentar la inclusión de obras de literatura hispanoamericana en los planes de estudio, asegurando que los futuros mediadores cuenten con un repertorio amplio y actualizado. Como comentaba la doctora Núñez Delgado en su conferencia inaugural, mencionando a Mendoza,
El canon pauta el itinerario de acceso a la literatura y el desarrollo del hábito lector. La profesora Núñez nos indicaba que no se puede orillar la literatura hispanoamericana porque nos aporta variedad cultural, otras cosmovisiones, acercamiento, comprensión y disfrute, entre otros aspectos. Y ya para concluir, destacamos que es necesario que la construcción de la identidad lectora, la necesidad de una construcción de identidad lectora sólida en los docentes mediadores es fundamental para su rol en el aula y para la creación de hábitos lectores en sus estudiantes. Y con esta diapositiva concluimos la intervención. Gracias por su atención.